Para mí es un privilegio dirigirme a usted mediante este video. Mi nombre es Samer Viña, estudiante de Derecho de la prestigiosa Universidad de Yacambú. Y bueno, mediante el mismo voy a desarrollar los diferentes temas contenidos en la unidad 3 de su cátedra Pensamiento Lógico e Interpretación Jurídica. Me gustaría iniciar con las palabras de la filósofa Roxana Kramer, donde dice que aprender a argumentar es aprender a vivir mejor. En el derecho eso significa vivir con criterio, con razonamiento y con herramientas para resolver conflictos de forma justa. Entonces, lo siguiente lo voy a desarrollar mediante 4 puntos. El primer punto es el razonamiento jurídico, y es que para el jurista es una de las herramientas más poderosas que existe, sobre todo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de opinar, sino de construir argumentos válidos y sólidos. Y hablando de argumentos, podemos decir específicamente cuando hablamos del razonamiento, tenemos el deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo, sin duda alguna, que parte de normas generales para llegar a una conclusión en particular. Por ejemplo, si la ley prohíbe el hurto o el robo y una persona hurta o roba, entonces ha cometido un delito. Pero, por otro lado, el inductivo observa casos particulares para inferir en una regla general. Aunque menos preciso, es útil cuando no existe una norma clara y nos va a permitir elaborar una jurisprudencia o una doctrina a partir de los hechos. Y pudiera decirse que ambos métodos van a estar siempre complementados y van a aplicarse según la lógica, según la estructura y la coherencia del mismo. El segundo punto a destacar es la norma jurídica y su estructura lógica. Es otro de los ejes que vimos en esta unidad. Según Kelsen, la norma es un juicio hipotético del tipo: si se comete un delito, debe aplicarse una sanción. Es decir, se establece una relación entre una conducta y su consecuencia. Pero, como siempre hay un pero, tenemos también al jurista Carlos Cosio, que él amplía el enfoque a esta y propone que la norma no es solamente hipotética, sino también hay disyuntiva en cuanto a eso. Para él, la norma expresa dos opciones: o se cumple con el deber, refiriéndose a eso como una endonorma, o se aplica la sanción, que para él sería perinorma. Esta estructura, cuando lo vemos en contraste, revela que la norma jurídica no impone una única conducta, sino que también describe un abanico de consecuencias posibles, bajo el principio siempre del deber ser. Y un tercer punto es la lógica y el juicio y la argumentación. Podemos decir en parte que el juicio jurídico es la afirmación de un hecho con valor normativo. Clasificamos juicios como categóricos, como hipotéticos o disyuntivos, según sea la estructura lógica que le aplica. Pero cuando hablamos de la argumentación jurídica, cuando ésta entra en juego específicamente, entendemos que todo esto va a llegar al punto de persuadir con razones jurídicas válidas, apoyadas en normas, en principios y en hechos. Y es que esto es sencillo. No basta simplemente con citar leyes, hay que saber interpretarlas, justificarlas y aplicarlas al caso concreto de forma razonable. Pudiera decirse hasta que de ahí nace la verdadera práctica del derecho. Y por último, pero no menos importante, la interpretación jurídica y el lenguaje técnico. Podemos decir entonces que interpretar es ir más allá del texto legal. Según Cabanellas, la interpretación jurídica busca revelar el verdadero pensamiento del legislador. Por así decirlo, no todo está escrito con claridad en la ley. Por eso usamos técnicas como la interpretación gramatical, la sistemática o la teleológica, para comprender qué quiso decir el legislador con dicha ley y cómo se aplica esa norma según el caso en concreto. Sumado a esto, por supuesto, un buen uso del lenguaje técnico y pudiera decir hasta forense. Estos son esenciales, pues el derecho no se comunica con improvisación, sino con precisión terminológica. Saber expresarse correctamente va a fortalecer nuestra credibilidad y profesionalidad jurídica. En conclusión, retomaría las palabras entonces de Roxana Kramer, donde dice que saber argumentar es una forma de defendernos de las malas ideas. ¿Por qué? Porque en el derecho, sin duda alguna, que esta idea es muy importante y se vuelve urgente en el tiempo en que vivimos. Porque sin duda alguna que un abogado que no razona es un abogado que repite. Un juez que no sabe interpretar es un juez que impone. Y en nuestro caso, un estudiante que no comprende
es uno que memoriza sin sentido.